Pero no sé si también como que podemos practicar de ahí o vos mejor Sí, recomendás que no, porque no, pueden practicar y la idea es que me consulten si no les sale alguno. Justamente, puede ser que haya algún ejercicio que no sirva o que sea accesorio, pero si no me lo consultan, no, no lo van a saber. Entonces la idea es que traten de hacerlos, los ejercicios, para entender, porque los ejercicios de la guía sirven para entender. Obviamente yo no les voy a tomar un ejercicio de la guía en el examen, porque sería muy fácil, ¿no? Pero la idea es que los traten de hacer y traten de entender qué están haciendo, ¿no? Bueno, creo que ya estamos casi todos, son las 1:16. Yo voy a empezar. De todos modos, el link está libre, así que el que entra no me tiene que solicitar acceso, así que voy a arrancar directamente. bueno, Vamos a compartir pantalla. Ujú. Bueno, ¿ven la pantalla? ¿Están viendo la clase? Sí, Bien. Cualquier cosa me interrumpen porque yo no veo Perfecto, se ve, perfecto. Bien, yo no estoy viendo el Google Meet, así que si hay alguna duda en el medio, me interrumpen y me preguntan. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a ver entonces el tema que falta de teoría, que es las pérdidas en inversores PWM. Nosotros, como pueden recordar, estamos trabajando con esta topología, con este circuito. Eh, Déjenme ver un segundo. ¿Ven el puntero ahí? sí. ¿Se ve mejor que con el puntero del mouse? O si no, dejo el puntero del mouse. Pero bueno, recordamos un poco, hacemos un poco de repaso. Nosotros tenemos una continua, tenemos tres ramas de IGBT más diodo. IGBT más diodo son tres ramas, cada una de las ramas está conformada por estos elementos y conmutan, y sobre cada uno de estos nodos A, B y C se generan tensiones alternas, ¿sí? Esas tensiones alternas pueden ser generadas a partir de un esquema 6 pasos o pueden ser generadas utilizando una modulación PWM o una modulación PWM modificado, tratando de imponer sobre la carga una tensión fundamental sinusoidal, aprovechando al máximo, o bueno, en el caso de la modulación con tercera armónica, con inyección de tercera armónica, PWM modificado, tratando de aprovechar al máximo la tensión de bus de continua que tenemos, es BDD. Nosotros vamos a analizar el caso de pérdidas en el caso del que tenemos una PWM sinusoidal, o bueno, independientemente de la modulación, vamos a analizar que la corriente en la carga es sinusoidal. ¿Sí? Vamos a recordar las pérdidas, ¿no? Las pérdidas que nosotros teníamos en el caso del, por ejemplo, el convertidor bidireccional. Acá vamos a tener el mismo esquema de pérdidas, en donde vamos a tener pérdidas en los transistores de T1 a T6, que van a estar conformadas por las pérdidas de conducción del transistor, más las pérdidas por conmutación de cada uno de los transistores, ¿no? Eso se mantiene exactamente igual. Lo mismo va a pasar con los diodos, ¿no? Vamos a tener pérdidas por conducción en cada diodo y pérdidas por conmutación, ¿sí? Esto ya lo tienen del práctico anterior. Entonces, si analizamos una de esto va a ser como un repaso, pero bueno, sirve para este caso también. Analizamos una de las ramas para entender el comportamiento de todo el inversor y revemos cómo era el esquema para el caso de las pérdidas por conmutación.
Y bueno, para las de conducción también sirve ver este esquema, ¿no? Si recordamos, vemos este gráfico que tenemos acá, en el que vemos la potencia del P1 en función del transistor 1 en función del tiempo, ¿sí? La potencia que va a disipar este transistor podemos verla en tramos, ¿no? Podemos ver que cuando el transistor está prendido, este transistor de 1 está prendido, va a tener una tensión residual de encendido, que es la tensión colector emisor de saturación, que es la que teníamos en los IGBT cuando estaban encendidos, y va a estar circulando a través de él una corriente IM, ¿sí? Que es la corriente que está imponiendo la carga en este momento, ¿no? Entonces esa corriente que atraviesa al transistor 1, multiplicada por la tensión colector-emisor de saturación, me va a dar las pérdidas por conducción, ¿no? Esto es para las pérdidas por conducción. Cuando el transistor se apaga, este T1 se apaga, por ahora olvidémonos de estos transitorios, cuando se apaga estamos en este intervalo, en donde no tenemos corriente, porque está apagado, pero sí tenemos la tensión total, cae toda la tensión sobre este transistor. Entonces, no tenemos, en este caso, no vamos a tener pérdidas cuando el transistor está apagado, ¿no? Obviamente. Pero sí lo que tenemos que garantizar es que el transistor soporte esta tensión VDD, por lo menos, como vimos en el práctico anterior, tiene que tener un margen de al menos un 50% más, como para garantizar que no se destruya, ¿sí? Y luego, bueno, se vuelve a encender en este patrón de conmutación que estamos viendo acá abajo, donde vemos que primero está encendido, después apagado, después encendido, vuelve a encender. A partir de este punto en adelante, volvemos a tener la misma condición de pérdidas por conducción. Pero lo que pasaba era que también teníamos pérdidas por conmutación, y esas ocurrían en las transiciones entre el encendido y el apagado, entre el apagado y el encendido, ¿sí? Entonces, acá está de nuevo dibujado lo que habíamos visto, en donde nosotros habíamos visto que el transistor, ni bien se apagaba, la tensión que tenía que soportar era VDD, pero la corriente que atravesaba al transistor no se hacía cero instantáneamente, sino que se iba haciendo cada vez más chica hasta llegar a cero, ¿no? Y este intervalo en el que la corriente tarda este tiempo en hacerse cero, multiplicado por la tensión que tiene que caer en el transistor, da lugar a las pérdidas en el apagado, ¿sí? Y esto, digamos, el área que está debajo de este triángulo de pérdidas, de potencia, de conmutación, define la energía EOF, que es la energía de apagado del transistor. Si hacemos el mismo análisis para cuando el transistor se prende, pasa de apagado a encendido, el proceso de encendido, todavía la tensión no se hizo cero, o no llegó a BC de saturación, pero ya la corriente empieza a circular por el transistor hasta llegar a un valor pico, ¿sí? Y eso me genera, hasta que no cae a la tensión de saturación, me genera otra potencia de conmutación, que el área debajo de esta curva de potencia me define la energía de encendido, ¿sí? Y después ocurre este fenómeno que es que la corriente llega a un pico y después cae, que esta corriente es la corriente que proviene del diodo, ¿sí? Del diodo que también deja de conducir. Entonces esa corriente, esa carga del diodo se transforma en corriente que tiene que absorber el transistor, y bueno, una vez que esa corriente se acomoda, que es esta que está correlacionada con la corriente que tenemos acá, y una vez que esa corriente se hace cero, volvemos a tener la corriente en la carga, ¿sí? Ahora vamos a analizar el diodo para que entiendan esto, pero de todos modos a nosotros no nos vamos a meter en un detalle muy grande con respecto a esto, sino que más bien vamos a analizar las pérdidas en función de las energías, ¿no? Como vimos para el primer práctico, segundo práctico. En el caso del diodo, ocurre algo muy similar.
Fíjense que cuando el T1 está prendido, el que va a estar apagado es el 4. ¿Sí? Recuerden que esta llave, si la corriente circula hacia allá, esta llave nunca se va a encender, ¿sí? Como vimos en el caso del bidireccional. Si la corriente circula hacia allá, pues solo pueden operar el T1 y T4, y si la corriente ingresa hacia el nodo A, solo pueden operar T4 y D1, ¿sí? Entonces, de nuevo, una rama de inversor es como si fuera un bidireccional, ¿sí? Bueno, entonces estábamos analizando el caso de T1 y D4, es decir, que la corriente va hacia allá, hacia la carga. Entonces, cuando T1 está prendido, D4 está apagado, por lo tanto, tiene que soportar toda la tensión de VDD sobre D4, cae. Y cuando T1 se empieza a apagar, fíjense que ya D4 se enciende. ¿Por qué se enciende D4? Porque por muy poquita corriente que ya empiece a circular a través de D4, este ya impone sobre este, digamos, entre bornes, impone una tensión B forward, ¿sí? Entonces, de alguna manera, para que el circuito siga las leyes de Kirchhoff, sí o sí T1 tiene que ya soportar todo VDD, o bueno, VDD menos BF, ¿verdad? Entonces, a partir del punto en el que el diodo se enciende, BF, ya la corriente que empieza a circular, y por lo tanto no tenemos esas pérdidas que teníamos en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya bajó inmediatamente, esto se hizo un poquitito por encima de cero, ya el diodo empieza a conducir, ¿sí? Empieza a tener BF. No tenemos una tensión alta y corrientes altas, como pasa en este caso. Entonces el diodo empieza a conducir, la corriente empieza a subir y llega hasta el valor de IM, que es el valor que impone la carga, ¿no? Y cuando la llave superior, que es la que nosotros comandamos, le mandamos el comando de apagado, de encendido, perdón, la corriente empieza a subir. Fíjense que la llave todavía no deja de soportar BD, es decir, que, ¿por qué ocurre esto? Porque como todavía tenemos corriente por el diodo de 4 y esta corriente no se conmuta instantáneamente, no queda otra que la llave tenga que soportar BD menos BF, ¿sí? Para cumplir con Kirchhoff. Entonces la corriente empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, y acá ocurre este fenómeno del diodo, que es que cuando el diodo está conduciendo, se acumula una cantidad de cargas en la juntura, esto es algo físico, entonces necesitamos extraer esas cargas del diodo, entonces sí o sí la corriente tiene que hacerse negativa, es decir, tenemos que, por esta llave, tiene que circular un poquito más de corriente para terminar de apagar el diodo, que es esta corriente que vemos acá. Fíjense que estas dos tienen que coincidir, ¿sí? Porque estamos cerrando este lazo, ¿sí? Tienen que coincidir, y una vez que coinciden, o sea, una vez que estas cargas se eliminan del diodo, ahí recién se hace cero la corriente. Y este fenómeno de cargas que tenemos en el diodo da lugar a las pérdidas de apagado del diodo, y por eso esto se llama ERR, que es la energía que ocurre cuando la corriente por el diodo llega a este pico máximo, y ahí el diodo se apaga verdaderamente. Y en este instante, en el que tenemos tensión de diodo y corrientes distintas de cero en el diodo, ocurre que tenemos potencia de conmutación en el diodo, y se llama RR porque es de recuperación inversa. Entonces el diodo se apaga y genera estas pérdidas. Entonces, esto es un repaso, esto ya lo vimos para el caso del bidireccional, pero es el mismo concepto vamos a usar para el inversor. Y este fenómeno que vemos acá, estas tres energías que vemos acá, son las que definen las pérdidas por conmutación cuando está operando T1 y D4. Tenemos tres energías, la energía EON de T1 y la energía RR de D4. Luego, bueno, y cuando el diodo está conduciendo, tenemos las pérdidas por conducción del diodo, que son producto de la corriente en la carga por B forward, que eso ya también lo vimos. Bien. Entonces, como pasaba con el caso del convertidor bidireccional,
las energías de encendido, apagado y de recuperación inversa van a ser producto de la tensión y la corriente multiplicadas por una constante de proporcionalidad. Entonces, como vimos para el caso anterior, cuando nosotros obtenemos las curvas de energías de las hojas de datos, lo que vamos a tratar de ver es de escalar estas energías en función de las tensiones que nosotros tenemos y las tensiones que aparecen en la hoja de datos, como ya todos hicieron para el práctico anterior. Bueno, y por lo tanto, las pérdidas por conmutación en el transistor, ya esto también es un repaso, son las energías, la energía de encendido dividido el periodo de conmutación, más la energía de apagado dividido el periodo de conmutación, que es lo mismo que decir que es la suma de las energías de encendido y apagado por la frecuencia de conmutación. Es decir, que a mayor frecuencia de conmutación voy a tener mayores pérdidas de conmutación. ¿Sí? Y para el diodo pasa exactamente lo mismo. En este caso solamente tenemos la energía de recuperación inversa. Entonces va a ser la energía de recuperación inversa dividido el periodo de conmutación, que es lo mismo que decir que es la frecuencia de conmutación por esta energía. De nuevo, a mayor frecuencia de conmutación, mayores pérdidas de conmutación en el diodo. ¿Sí? Bueno, en el caso de las pérdidas por conducción, como hemos visto, esto es exactamente igual. Las pérdidas por conducción en el transistor van a ser el producto de la tensión colector-emisor y saturación por la corriente en la carga, multiplicados por el ciclo de trabajo. En este caso está representado con otra letra en esta unidad, que es la letra delta. Pero es lo mismo, es la D que veíamos nosotros en el caso anterior. Y para el diodo lo mismo. En el caso del diodo tenemos que trabajar con B forward por la corriente en la carga, multiplicados por el tiempo de apagado de la llave. Este T-off es el tiempo apagado de la llave, no el tiempo apagado del diodo, que no tiene sentido. El tiempo apagado de la llave dividido T, que es 1 menos el ciclo de trabajo, ¿sí? De la llave, ¿no? Por B forward por la corriente de la carga. Yo lo que quiero hacer énfasis acá es que en realidad nosotros estamos viendo las pérdidas instantáneas, que son este producto, y luego eso multiplicado por el ciclo de trabajo en este caso y por 1 menos el ciclo de trabajo, me da potencia media. ¿Sí? Esto es algo que tienen que entender. Esto es una potencia media. La potencia media en un periodo de conmutación. ¿Sí? ¿Por qué es media? Porque yo estoy haciendo, fíjense, el valor medio de las pérdidas. ¿Sí? No, entonces, no es que yo tengo que multiplicar el ciclo de trabajo por la tensión y eso después por la corriente. Porque a veces interpretan cualquier cosa de esto, ¿no? Pero bueno, esto sale de ahí, sale del valor medio de las pérdidas instantáneas, que son las pérdidas instantáneas, es este producto, y luego calculamos el valor medio, que o casualidad nos da el ciclo de trabajo, ¿no? Por estas pérdidas instantáneas. Lo mismo acá, que son por 1 menos el ciclo de trabajo. Bueno, entonces ahora, esto ya lo vimos, pero ahora lo que van a entender es cómo aplicamos estos conceptos en el caso del inversor, porque nosotros en el inversor, a diferencia del convertidor bidireccional, tenemos corrientes que no son continuas. Tenemos corrientes y tenemos tensiones que tampoco son continuas. También que las tensiones que aplicamos, de alguna manera, es igual que en el caso del bidireccional, es decir, que prendemos y apagamos la llave y en todo caso aplicamos BDD o 0, ¿sí? Pero las corrientes van a ser, no van a ser continuas con ripple, sino que ahora vamos a tener corrientes que provienen de una sinusoidal y que tienen además ripple. Bueno, entonces vamos a analizar cómo calcular las pérdidas en inversores sabiendo que no tenemos corrientes continuas, ¿sí? Entonces eso lo vamos a entender mediante un ejemplo. Este ejemplo es el mismo, si no me equivoco, es el mismo que el que se encuentra en el apunte, ¿no? En los capítulos que están en el campus. Entonces dice así:
sea un inversor SPWM, bueno, esta S es porque está sinusoidal, ¿no? La modulación PWM sinusoidal, implementado mediante un módulo Semicron SK100GD126T, montado sobre un disipador cuya resistencia térmica del disipador ambiente es 0,1 grados centígrados por watt. Se solicita determinar la máxima frecuencia de conmutación. El inversor posee una tensión VDD de 600 volt, esta es la tensión del base continua, y los IGBT son excitados con BG igual 15 volt y RG igual 4 ohm. Esto nos permite, son datos que nos van a servir para calcular las energías de conmutación. El inversor alimenta una carga trifásica que consume corrientes senoidales de 50 amper pico, en fase con las tensiones, es decir, que el factor de potencia es unitario, cuya frecuencia puede variar entre 0.001 Hz y 100 Hz. O sea que esto es casi una continua y esto es una alterna, ¿no? El sistema se encuentra a temperatura ambiente igual a 25 grados y se sabe además que el índice de modulación de amplitud máximo es MA igual a 0,6. Bueno, el índice de amplitud de modulación de amplitud, esto ya lo vimos, pero para el que no se acuerda, es la relación que existe entre la amplitud de la portadora y la amplitud de la modulante, ¿sí? Eso igual está en el apunte que les di en el anterior, en las filminas anteriores. Entonces, para arrancar a entender este problema, bueno, tenemos que primero, ya que nos dan datos, nos dan un módulo particular, bueno, es el SK100GD126T, que tiene este circuito, este ya es un módulo que viene con todos los IGBTs y todos los diodos integrados, ¿sí? Ya que nosotros, en principio, podemos armar un inversor con un solo módulo, fíjense, y viene con esto que es una resistencia térmica, que sirve para medir la temperatura del módulo. Si uno quiere monitorear el estado del módulo por seguridad, puede hacerlo a través de esta resistencia. Pero bueno, a nosotros nos interesa la parte esta de la electrónica de potencia, ¿sí? Entonces, planteamos, como hicimos con el caso del bidireccional, planteamos el circuito térmico. Porque acá, fíjense que nos pide la frecuencia de conmutación máxima, entonces, de alguna manera, tenemos que ver cómo calcular esa frecuencia a partir del diseño térmico que nos proporciona la consigna. Entonces, el diseño térmico implica un circuito térmico que es el que tenemos en pantalla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un módulo que tiene 6 llaves y 6 diodos. Y ese módulo únicamente puede ir en un solo disipador. Entonces, lo que vemos acá es que tenemos todas las potencias de transistores y diodos, cada una con su respectiva resistencia juntura-disipador, que la juntura-disipador es la mezcla es la suma de las resistencias térmicas juntura cápsula y cápsula-disipador. Y todas estas potencias en conjunto van hacia una única resistencia disipadora ambiente, que es la de un disipador, que no tenemos en este caso, es un disipador genérico que tiene esta resistencia térmica, no sabemos cuál es el modelo. Y luego tenemos la temperatura ambiente, que es de 25 grados, ¿no? Este es nuestro circuito equivalente, nuestro circuito térmico equivalente, que está bastante fácil de entender. Bueno, y con este circuito térmico equivalente, nosotros necesitamos de alguna manera definir estas resistencias térmicas, que es lo que no sabemos. Eso lo sacamos de la hoja de datos, como ya saben, a partir de, buscamos la resistencia térmica juntura-disipador, nos brinda justo este modelo, que es de 0,4 grados centígrados por watt. Y en el caso del diodo también tenemos la resistencia térmica juntura-disipador por diodo, que es 0,55 grados centígrados por watt. Entonces, ya de esa manera nosotros podemos ya conformar las resistencias térmicas que están en el circuito térmico. Ya tenemos todas las resistencias térmicas. Ahora nos queda definir, bueno, justamente las potencias que vamos a tener en cada uno de los elementos. Pero esto, de alguna manera, va a estar condicionado por la frecuencia de conmutación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, de todo este circuito térmico, y
obteniendo expresiones para las potencias de cada uno de los elementos, despejar la frecuencia de computación máxima. ¿Sí? Quiero hacer una pausa acá y quiero ver si me están siguiendo y si entienden lo que les estoy diciendo en este momento. ¿Se entendió lo que les acabo de decir? Sí, 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 sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Seguimos entonces. Entonces, vamos a plantear, de nuevo, vamos a analizar una rama únicamente, ¿sí? Y en una rama, nosotros lo que vamos a tener, imagínense que en la carga vamos a imponer una corriente sinusoidal de estas características. Obviamente que esto es una idealización, porque nosotros vamos a tener un ripple en la carga por el efecto de la conmutación, pero si asumimos que la carga es una carga que tiene un filtrado muy, muy importante, podemos asumir que la corriente es casi sinusoidal. Entonces, fíjense, imagínense que yo tengo este transistor y lo tengo conmutando a una cierta frecuencia. Lo que yo voy a ver en el transistor son pedacitos de corriente, de instantes de corriente, en el que la corriente va a subir, se va a hacer cero, va a seguir subiendo, se va a hacer cero, y así. Entonces, fíjense que de alguna manera estoy chopeando la corriente a través del transistor, ¿sí? Y en el diodo D4, porque nosotros ahora estamos viendo el semiciclo positivo de corriente, entonces está operando el transistor 1 y el diodo 4. En el diodo 4 vamos a obtener la corriente en los instantes en donde donde el transistor esté apagado, ¿sí? Fíjense que cuando este transistor inicialmente está apagado, la corriente viene por el diodo. Cuando se prende el transistor, la corriente va por el transistor. Cuando se apaga el transistor, la corriente va por el diodo. Y así sucesivamente. Fíjense que estos pedacitos de corriente del diodo y del transistor se reparten toda la corriente del semiciclo positivo en la sinusoidal. Cuando estamos en el semiciclo negativo, ocurre que ahora la corriente va a ir por el transistor, ¿sí? Por este transistor. ¿Por qué? Porque ahora la corriente es negativa en este nodo, ¿sí? Si por convención tomamos que la corriente es positiva hacia allá, cuando la corriente es negativa que viene para acá, va a ir por este transistor y va a ir por el diodo D1 cuando este transistor esté apagado, ¿sí? Entonces, cuando el transistor está apagado, va por D1, y cuando el transistor está encendido, va por el transistor, fíjense. Entonces se van complementando las dos corrientes, o sea, perdón, se van complementando el transistor y el diodo para conducir la corriente del semiciclo negativo, ¿sí? Entonces, semiciclo positivo trabajan estos dos y semiciclo negativo trabajan estos dos, ¿sí? Esto me va a definir cómo obtener las corrientes o cómo calcular las corrientes que yo necesito introducir en los gráficos de las hojas de datos del transistor y del diodo, ¿sí? Porque ahora ya no tengo una corriente media continua, constante. Tengo corrientes medias que son, de alguna manera, semiciclos de sinusoidales. ¿Se entiende eso? Ahora, mi corriente media corresponde a un semiciclo de una sinusoidal. Es calcularla a partir del semiciclo de una sinusoidal, ¿sí? Tanto para T1 como para D1, como para T4, como para D4. ¿Lo ven eso? ¿Se dan cuenta? ¿O no lo ven? Tómense el Profe, tiempo y... Sí, disculpa, una pregunta. En los gráficos de corriente, sí, la corriente IT1, sí. eh, a medida eh, que iba llegando al centro, ¿no se iban haciendo más finitos o sea, ¿no te quedaría el gráfico como el del diodo? Como no se van No. haciendo más finitos los pulsos, porque como que iba cortando más arriba la, la sinusoidal, iba cortando los triángulos en la parte más arriba. Mm. Eh, o No, sea, no, no. No, acá esto es ejemplificativo igual. Esto lo que quiero mostrar es que, por ejemplo, cuando el transistor 1 acá está conduciendo, acá el diodo no está conduciendo, ¿sí? Acá, bueno, el esquema es que yo estoy metiéndole un ciclo de trabajo más grande en esta parte al transistor, por eso está más ancho el pulso. Entonces el diodo no queda otra que quede más angosto el pulso, ¿sí? ¿Se entiende?
Pero la Ah, corriente sí. la corriente por la carga tiene esta forma, por cómo yo le impongo, yo le estoy imponiendo a la carga una tensión sinusoidal de una manera chopeada, la fundamental es una sinusoidal, ¿no? Entonces la carga me filtra me filtra todo lo que no es sinusoidal, es una carga muy filtrante, entonces me queda solo una corriente sinusoidal. Entonces cuando yo hago toda esa conmutación de las llaves, tanto T1 en T1, por ejemplo, estoy conmutando T1, se me genera este patrón de corrientes, y por lo tanto en el diodo también se me genera un patrón de corrientes similar, pero complementaria, digamos, ¿no? O sea, cuando la llave está prendida, el diodo está apagado y viceversa, ¿sí? Pero lo que quiero que resaltar es que en ambos casos, la envolvente de esos pedacitos de corriente es un semiciclo de una sinusoidal. En todos los casos, fíjense, en T1, en D4, en T4 y en D1. Por más que esta corriente sea negativa, para los componentes es positiva siempre la corriente. ¿Se entiende lo que digo? Claro, sí. Entonces, cuando yo tenga que calcular el valor medio de la corriente, va a ser entre 0 y 2pi, voy a tener el semiciclo de la sinusoidal. En todos los casos voy a tener un semiciclo de sinusoidal. ¿Sí? ¿Lo ven? No va a ser una continua. Entonces va a depender de cómo de qué valor tenga esa sinusoidal. El pico de corriente sinusoidal me va a dar de alguna manera el valor medio de corriente que voy a tener por los dispositivos. ¿Lo ven? Quiero que lo vean, quiero que tómense un tiempo y que lo vean, que me pregunten si no lo ven, porque esto es clave. Es la base de todo lo demás. Díganme sí o no. ¿La corriente en el T1 no debería ser Sí. la misma que en el D4? Es que es la misma. En valor medio es la misma. En valor medio te tiene que dar Claro. lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que los pulsos son complementarios, pero en valor medio te tiene que dar igual. O sea, en valor medio, T1 que. O sea, T1 y T4. No T1, no T4 y D1. En todos los casos da lo mismo. ¿Cómo, Porque si no, perdón? no podríamos tener el, no podríamos tener el comportamiento que vemos. ¿Sí? Claro, las dos senoidales tienen la misma altura. Claro, Está. los envolventes son las mismas, la envolvente es la misma. ¿Sí? Ahora lo vamos a entender bien, pero yo lo que quiero que vean es que ya no tenemos más una corriente sinusoidal, sino una corriente continua, sino que ahora tenemos valores de corriente que son continuas, ¿sí? Que son, no son continuas, perdón, que son semiciclos de sinusoidal, ¿sí? Bueno, entonces vamos a analizar los dos casos que plantea el problema. El caso en el que tenemos una frecuencia de 0,01 Hz de sinusoidal y el caso en el que tenemos una frecuencia de 100 Hz. Primero analizamos el caso de 0,01 Hz y acá en esta filmina lo que está diciéndonos esta raya roja y en 0,01 Hz es que nos vamos a parar, que para nosotros es casi como una continua, porque es tan lenta la sinusoidal que podemos pegarnos en un punto de la sinusoidal y analizar ese caso único como peor caso, ¿sí? Porque es muy lenta, entonces las pérdidas las tenemos que analizar para ese peor caso, ¿sí? Porque en ese tiempo en el que tenemos la máxima corriente es el punto en el que más temperatura se va a generar en el sistema. Entonces ese sí lo podemos analizar como una continua. ¿Bien? De nuevo, reitero, como la frecuencia de corriente es muy lenta, me da el suficiente tiempo al sistema térmico para que caliente, ¿sí? Entonces, en el peor caso, ¿sí? En el peor caso, me paro y analizo como si fuera una continua ese peor caso, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con frecuencias de 100 Hz, ahí sí vamos a considerar el comportamiento que les estaba mencionando recién, de que son semiciclos
de sinusoidal. Vamos primero con el de 0,01 Hz, que ya lo conocemos, y después vamos con el de 100 Hz. Entonces, el problema nos decía que teníamos una corriente de salida de 50 amperes, ¿no? Entonces nos paramos en la fase A, ¿sí? Como para analizar esta rama únicamente, y si analizamos las corrientes trifásicas desfasadas 120 grados, cuando nosotros nos paramos en el peor caso de la fase A, que son 50 amperes pico, vamos a tener en las fases B y C dos corrientes negativas e iguales de valor 25 amperes, ¿sí? Para que sumen cero. ¿Se entiende esto? Entonces, este es el caso, el peor caso que vamos a analizar para para frecuencias de salida muy bajas, ¿sí? Es el pico de una corriente y en las otras dos vamos a tener la mitad de ese pico. Si analizáramos para el caso B, nos daría exactamente lo mismo. 50 amperes en IB y 25 en IA y en IC y así. Entonces, analizando únicamente este caso, nos permite generalizar para las tres ramas, ¿sí? Entonces, analizamos con este caso, IA igual a 50 amperes. Entonces, lo que tenemos que obtener con 50 amperes son todas las pérdidas que vamos a tener, tanto de conducción como de conmutación. Entonces, en el pico máximo de la sinusoidal, nosotros dijimos que teníamos m igual a 0,6, como nuestro factor de potencia es unitario, entonces asumimos que el pico de la tensión va a estar superpuesto con el pico de la corriente, ¿no? Entonces el ciclo de trabajo en ese punto, ¿sí? El ciclo de trabajo en ese punto, asumiendo que trabajamos entre 0 y 1, nos da a partir de esta cuenta, ¿no? En donde tenemos que el ciclo de trabajo va a ser 1 medio por 1 más MA por 1 más MA, ¿sí? Donde MA dijimos que era 0,6, ¿no? Entonces 1 más 0,6 me da 1,6 dividido 2, 0,8. Este es el ciclo de trabajo. Fíjense, si MA es 0, el ciclo de trabajo me da 0,5, y si MA es 1, el ciclo de trabajo me da 1. Yo, en este caso, lo que quería demostrarles es que podíamos trabajar con un comparador que va entre 0 y 1, o podemos trabajar con menos 1 y 1, pero lo que a nosotros nos importa, eso es en la simulación, pero lo que a nosotros nos importa es entender cuánto tiempo está encendida la llave, ¿sí? No nos queda otra que llevar todo a 0 y 1. Por eso usamos esta expresión que tenemos acá. ¿Lo ven eso o no lo ven? Perdón, MA, ¿qué era acá MA? MA era la relación entre la amplitud de la portadora y la amplitud de la modulante. Entonces, nosotros podíamos ir entre 0 y 1, ¿sí? Donde 1 era cuando estábamos con la portadora igual a la modulante, ¿sí? Tocaba los picos de la modulante. Perdón, cuando los picos de la portadora, cuando la modulante tocaba los picos de la portadora. Entonces, en ese caso, M es igual a 1, entonces el ciclo de trabajo en ese caso da 1. Fíjense que si yo pongo 1 acá, 1 más 1, 2, 2 sobre 2 me da 1. Cuando M es 0, ¿qué significa? Que yo estoy trabajando con 0 de amplitud. Pero aún así, ese 0 de amplitud me da un ciclo de trabajo 0,5. ¿Por qué me da ciclo de trabajo 0,5? Porque lo que significa es que va a estar un 50% del tiempo prendida la llave de arriba y un 50% prendida la llave de abajo, ¿sí? Y ahí la corriente es 0, porque estoy aplicando durante los mismos intervalos de tiempo la tensión positiva y tensión 0, digamos. Tensión positiva y tensión 0. Entonces, como yo tengo tres fases, eso me da que estoy aplicando el vector nulo en las tres fases todo el tiempo. Por lo tanto, tengo 0. Tengo 0 de corriente. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo ir entre 0,5 y 1. No puede cambiar eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Una ¿Lo ven? pregunta. Sí. Entonces no depende de MF, por ejemplo, de la frecuencia no depende. No depende de MF. No. No, de MF no va a depender del ciclo de trabajo. No, recuerden que el ciclo de trabajo no depende de la frecuencia. Eso queda igual que cuando veíamos el convertidor bidireccional. Así que bueno, obtenemos este ciclo de trabajo de la llave, ¿sí? Que va a ser 0,8. Y luego lo que vemos es que obtenemos todos los parámetros de la hoja de datos, ¿no? Obtenemos la BC de saturación, 1,35 volt, la B forward, 1,25 volt, todo esto considerando una corriente 50 amperes, ¿sí?
y obtenemos las energías EON, EOF y RR de la hoja de datos del dispositivo, ¿no? Fíjense que para 50 estamos por acá. Y tenemos 600 volt, así que no tenemos que escalar absolutamente nada, ¿no? Creo. Sí, sí, más o menos 5, 8 y bueno, y 5,5. Se obtuvieron para estos valores de acá. Bueno, entonces ya con estos valores nosotros podemos, de alguna manera, podemos ya calcular las pérdidas, ¿no? En el caso de las otras dos ramas, vamos a trabajar con 25 amperes, así que vamos a tener otras pérdidas, ¿sí? En IB y en IC. Vamos a tener MA sobre 2, porque estoy en la mitad, ya no estoy en el pico máximo, sino que ahora estoy en la mitad del ¿cómo se dice? De la excursión. Así que el ciclo de trabajo va a ser 0,65, ¿sí? Porque esto me da 0,6 dividido 2, me da 0,3, más 1, 1,3, dividido 0,65. Y después tenemos, esto también lo sacamos de las hojas de datos, ¿no? Con 25 amperes, ¿sí? Acá lo que se hizo, en este caso, se trabajó con la extrapolación. No se mantuvieron los valores fijos, sino que fue bastante optimista el diseño. Entonces, se extrapoló hasta acá. Los valores se extrapolaron hasta acá, hasta 25 amperes, y se obtuvieron estos valores de ON, OFF y RR. Que, bueno, se puede hacer así, o se puede, como yo les dije, si quieren ser más conservadores, se puede mantener los mismos valores que para la mínima corriente reportada por el fabricante, ¿sí? Bueno, entonces obteniendo todos estos parámetros, ¿no? Estos ya los obtuvimos recién. También podemos calcular las pérdidas por conducción, ¿sí? Las pérdidas por conducción en el transistor, en el diodo, y también podemos calcular las pérdidas por conmutación en el transistor y en el diodo, ¿no? Entonces, en el caso del transistor 1, estamos analizando, este sería la rama A, la rama de la fase A. Tenemos transistor 1, es MA, estamos viendo las pérdidas por conducción acá, que son el ciclo de trabajo, 0,8, por 1,35, que es la BC de saturación, por 50 amperes, más EON más EOF, que me da 5 mJ más 8 mJ por la frecuencia de conmutación, y esto me va a dar igual a 54 watts, que es esta cuenta, más 13 mJ por la frecuencia de conmutación. Para el caso del diodo, tenemos 1 menos 0,8, pues 1 menos delta, 1 menos D, 1 menos 0,8 por 1,25, que es la B forward, estamos usando esta ecuación de acá, por 50 amperes, más 5,5 mJ, que es esta ERR, por la frecuencia de conmutación. Esto hacemos esta cuenta, me da 12,5 watts más 5,5 mJ por la frecuencia de conmutación. En el caso de las otras llaves, de T2 a T6, tenemos que la corriente es 25 amperes. Entonces, para todas esas llaves, vamos a tener 0,65, que era lo que me había dado el ciclo de trabajo para MA igual 1,5, para MA igual 0,3, perdón, porque MA 0,6, la mitad de MA 0,6 me da 0,3, para MA 0,3 me da 0,65 el ciclo de trabajo, por 1,1 por 25 amperes, más 2,5 mJ por, a ver si tengo acá está, si no lo tenía desordenado. Tenía 0,65, entonces 1,1 volt, 25 amperes, más 2,5 mJ, más 6 mJ por frecuencia de conmutación. Eso va a ser para todas las llaves que no son la llave 1, ¿no? Y eso me da 17,875 watts más 8,5 mJ por la frecuencia de conmutación. Y luego, para todos los otros diodos, es 1 menos 0,65, que es 1 menos delta, por 1,1 volt, que es B forward, por 25 amperes, que es la corriente que circula por la cara. Más 4 mJ, que es la RR, por la frecuencia de conmutación. Hacemos la cuenta, me da 9,625 watts, más 4 mJ por la frecuencia de conmutación. Entonces, fíjense que para cada uno de los elementos voy a tener diferentes expresiones de potencia en función de la frecuencia de conmutación, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es, ahora vamos a plantear
el circuito térmico, ¿sí? Y vamos a poner todas las potencias en función de la frecuencia de conmutación y sabiendo cuánto es la temperatura ambiente máxima y la temperatura de juntura máxima que tenemos en el dispositivo, vamos a poder despejar distintas frecuencias de conmutación, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo me fijo en el transistor T1, la temperatura de juntura de T1, si hacemos el análisis del circuito, yo no lo tengo acá a mano, pero bueno, después si lo pueden seguir ustedes de algún lado, vamos a tener que esta temperatura de juntura 1 va a ser igual a la potencia del transistor 1 por la resistencia de juntura disipador del transistor, más la suma de todas las potencias de todos los dispositivos por la resistencia disipadora ambiente más la temperatura ambiente. ¿Sí? Si reemplazamos para este transistor, reemplazamos por los valores que obtuvimos previamente de todas las potencias y de las resistencias térmicas, nos va a dar, reemplazamos PT1, me va a dar 54 watts más 13 mJ por frecuencia de switching, por 0.4 grados centígrados por watt, que es esta resistencia de juntura disipador, más, bueno, y hacemos todos los reemplazos, ¿no? PT1, lo ponemos acá, PT4 tiene esta expresión, PT6 tiene esta expresión, bueno, fíjense que acá simplificamos porque muchos tienen son iguales, ¿no? Las que son iguales, T6 y T2 son iguales, D3 y D5 son iguales, entonces reemplazamos y pusimos 2 por 17.875 más 8.5 más 2 por 0. Y todo esto por 0.1 grados centígrados por watt, que es la resistencia disipadora ambiente, más 25 grados. Acá fíjense que no están absolutamente todas las transistores y todos los diodos, sino que están aquellos que participan en el caso en el que estamos analizando. Es decir, tenemos corrientes que van hacia la carga, en la fase A, entonces tenemos T1 y T4, y corrientes que vuelven de la carga en las fases B y C. Entonces están prendidos T6, D3 y T2, D5. No están todos los T y todos los D. ¿Lo ven eso? Esto es lo mismo que pasaba con el bidireccional. Nosotros analizamos el caso por caso. Cuando teníamos la corriente hacia la carga, nos quedaba prendido un transistor y un diodo, y cuando la corriente volvía, nos quedaba prendido otro transistor y el otro diodo. ¿Lo ven eso? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, una vez que hacemos este análisis, me queda que la temperatura de juntura del transistor 1 va a ser 33.75 grados centígrados por watt, más la frecuencia de conmutación por 9,75 grados centígrados por kilohertz, más 25 grados centígrados. Y esta es una ecuación que me da la temperatura de juntura para solo el transistor 1. Si hacemos lo mismo para la temperatura de juntura de D4, ahora tenemos que hacer otro análisis, otra ecuación. ¿Por qué? Porque todo esto me va a quedar exactamente igual, pero ahora voy a tener la potencia en D4 por la resistencia de juntura disipadora en D, el diodo, ¿sí? Esto es lo único que va a cambiar, ¿sí? Y entonces, todos estos términos que están acá, hasta acá, me van a quedar exactamente igual, pero este término me va a quedar distinto, me va a quedar 12,5 watts más 5.5 mJ por frecuencia de conmutación, que es la potencia en el D4, por la resistencia de juntura disipadora del diodo, que es 0.55 grados centígrados por watt. Que esto cambió con respecto al transistor 1. Entonces, fíjense que no es la misma ecuación. Me termina quedando que la temperatura de juntura en el diodo 4 va a ser 19,025 grados centígrados por watt, más la frecuencia de conmutación por 6.55 grados centígrados por kilohertz, más 25 grados. Entonces, fíjense que ya para una sola rama voy a tener dos posibilidades de frecuencia de conmutación. Que esto es lo mismo que vimos para el bidireccional. Si se acuerdan, nos quedaban dos frecuencias de conmutación distintas en función de qué analizamos, ¿no? De qué mirábamos en el circuito térmico. Entonces, si reemplazamos por la temperatura ambiente, temperatura de juntura máxima, que es 150 grados para este dispositivo, y despejamos la frecuencia de conmutación, nos va a quedar que en el caso del transistor tengo que una frecuencia de conmutación de 9,55 kHz, ¿sí? En el caso que estamos analizando. Y si despejamos para el caso del diodo, en la rama A, vamos a tener que la frecuencia de conmutación máxima es 16,18 kHz. O sea que, ¿por qué me paro solo en la rama A? Porque si yo hago lo mismo para la rama B y para la rama C, me va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Lo ven? ¿O no lo ven?
Yo lo que quiero que entiendan es Sí, que, fíjense que estamos analizando también B y C a 25 amperes, pero no me preocupa porque yo después puedo hacer el análisis a 50 amperes para cada una de esas ramas y me va a dar estos resultados, ¿sí? Que es un peor caso. ¿Se entiende? Entonces, de acá vemos que hay dos frecuencias de conmutación y que están definidas por la temperatura de juntura máxima en tanto en el transistor como en el diodo. Fíjense que la más restrictiva es la del transistor, porque tengo que máximo 9,55 kHz, porque si me voy más arriba, supero la temperatura de juntura máxima del transistor. O sea que la del diodo no me sirve, ¿sí? Me quedo con la del transistor, ¿sí? Esta es mi temperatura, esta es mi frecuencia de conmutación max. Sí, perdón. Decime. No escuché. ¿Hola? Bueno, Me no. parece que es alguien que se desmutó sin querer. Ah, bueno, perfecto. Seguimos. Sí, fui yo, perdón. Está bien. Bien, entonces este es el análisis para corriente continua, es decir, para 0,01 Hz. nos quedamos Estamos con la asumiendo del que transistor entonces, que es la más baja, como siempre. o sea, de estas dos, la más baja es la del transistor, pero solo hicimos el análisis para 0,01 Hz. Perfecto. Todavía nos falta hacer el análisis para 100 Hz y ver si es peor o mejor que esto, ¿sí? Así que ahora pasamos a 100 Hz. Entonces, en este caso, para 100 Hz, esto es lo que yo les contaba. Cuando entremos a las curvas de EON, EOF y RR, ahora vamos a tener que entrar con una corriente que no es la corriente pico máxima, sino que va a ser la corriente pico dividido pi. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que la corriente media es la corriente de un semiciclo de una sinusoidal. Y cuando calculamos el promedio o el valor medio de esa corriente, que es el semiciclo de una sinusoidal, esto después si quieren háganlo como un ejercicio matemático, el valor medio de una semisinusoidal, de un semiciclo de una sinusoidal, es IM pico sobre pi. Entonces ustedes van a entrar a las curvas de EON, EOF y RR con IM pico sobre pi, para este caso, para cuando tenemos frecuencias ya bastante más altas que 0,01 Hz, por ejemplo. Entonces, ahora para calcular las pérdidas, ya no es tan sencillo como antes, porque ahora vamos a tener que evaluar las pérdidas a partir de una integral, que es la integral en el periodo de la corriente, no de conmutación, sino de la corriente, de el ciclo de trabajo en función del tiempo, multiplicado por la tensión, multiplicado por la corriente. ¿Sí? Porque esas son las potencias, es la potencia instantánea que va variando en el tiempo. ¿Lo ven? Fíjense, la potencia instantánea es la tensión de conducción estamos hablando, ¿no? Es la tensión de conducción multiplicada por la corriente de conducción multiplicada por el ciclo de trabajo. Eso en todo el periodo de la corriente, en todo el periodo de la corriente, no el periodo de conmutación. ¿Sí? Seguimos que el delta es el D. El delta es el ciclo de trabajo, sí. El delta es el ciclo de trabajo. Ok. Entonces, fíjense, es lo que yo hablaba hoy, lo que preguntaba el compañero, que tiene sentido. Fíjense que el ciclo de trabajo de la llave sigue una forma y el ciclo de trabajo del diodo es 1 menos el ciclo de trabajo de la llave. Pero la expresión para calcular las pérdidas por conducción es la misma. Lo único que cambia es que voy a tener que cambiar el valor del ciclo de trabajo en función del tiempo. ¿Sí? En un caso empieza chiquito y sube. En el caso de la llave empieza chiquito el ciclo de trabajo, sube, después vuelve a bajar, y en el caso del diodo empieza grande el ciclo de trabajo, baja y después vuelve a subir. ¿Sí? Es 1 menos D. Entonces, las pérdidas por conducción van a tener esta expresión. ¿Sí? Entonces, si analizamos el transistor, lo que vemos es que las pérdidas de por conducción van a ser promedio, ¿no? En todo el periodo de la frecuencia de la corriente, va a ser 1 sobre el periodo de la corriente por la integral entre 0 y la mitad del periodo, es decir, hasta acá, hasta el punto en el que se hace 0 la corriente,
del ciclo de trabajo en función del tiempo, por la tensión colectora emisora de saturación en función del tiempo, por la corriente de la carga en función del tiempo diferencial de t. Si desarrollamos esta integral, lo que obtenemos es que el ciclo de trabajo en función del tiempo va a ser 1 medio por 1 más m por el seno de omega t. Esto es, fíjense que cuando seno de omega t es 0, o sea, cuando omega t es 0, este término es 0, entonces el ciclo de trabajo arranca en 0,5, y cuando llego al máximo acá, seno de omega t me da 1, entonces me queda m, que es ma, que es lo que hemos visto, en este caso ma era 0,6, entonces va a ir de 0 a 0,6 este m, va a subir de 0 a 0,6 y vuelve a 0, este término, no, m, perdón, todo este término, m es ma, acá está como m, pero es ma. Esto es el ciclo de trabajo en función del tiempo, después tenemos BC de saturación en función del tiempo, y tenemos IM pico por seno omega t. ¿Esto por qué? Porque acuérdense que el BC de saturación no es un valor fijo, sino que esto depende de la corriente. No sé si recuerdan eso de las curvas, ¿no? Lo que vamos a hacer es aproximarlo con la ecuación que ustedes habían usado, algunos que se habían adelantado a usarla para el continuo a continuo, que no tenía mucho sentido usarlo en el continuo a continuo, pero bueno, se puede usar. Acá sí tiene sentido porque usar las curvas es absurdo, no vamos a poder usar las curvas para obtener esta expresión, pero sí vamos a poder usar la de BC de 0 más R por I. Entonces vamos a hacer ese reemplazo, que es este que tenemos acá. Entonces vamos a poner donde esto sigue igual, donde dice BC de saturación lo vamos a aproximar como un valor BC de 0 más una resistencia colector emisor por la corriente. ¿Sí? Este parámetro está en la hoja de datos también, por IM pico seno omega t. Fíjense que esto es la expresión de la corriente, ¿no? Cómo varía en función del tiempo. Si nosotros seguimos desarrollando esto, ¿sí? Acá, donde dice IM de t, volvemos a poner esto que está acá, lo ponemos acá adentro, y me queda de nuevo BC0 más RC por IM pico por el seno omega t, y acá me queda IM pico seno omega t por exponencial de t. Toda esta integral la seguimos desarrollando, reemplazamos donde dice omega t por tita, y ahora podemos ir entre 0 y pi, y ahora el periodo, en vez de ir en términos de tiempo, va en términos de fase. Entonces hacemos este reemplazo de variable de integración, me queda la integral entre 1 y 2pi, entre 0 y 2pi, perdón, sería 1 sobre 2pi, que es 1 sobre el periodo en fase, por la integral entre 0 y pi, que es justamente la mitad de la fase de la sinusoidal. Hasta ahí llega el semiciclo de sinusoidal. Y esto queda todo igual, ¿no? 1 medio por 1 más m seno de tita, en este caso ahora es la fase, por todo esto, ahora seno de tita, por im pi pico por seno de tita diferencial de tita. Esto lo hacemos para simplificar la expresión, en vez de estar en el tiempo y que haya un omega adentro del seno, ahora tengo todo adentro del seno, me queda todo en función de una fase, ¿no? Entonces, ahora tengo una única variable en la integral. Y bueno, si desarrollamos esta integral, si lo hacen el cálculo de integrales, ¿no? La potencia en el transistor va a ser BC de 0 por IM pico por 1 sobre 2pi más MA sobre 8 más IM cuadrado pico por RCE por 1/8 más MA sobre 3pi. Esto sale de hacer el desarrollo de esta integral, ¿sí? Esto es matemática. Si ustedes después lo quieren hacer, bienvenido sea, les va a servir para repasar un poco, pero básicamente esta es la expresión a la que van a llegar después de hacer esa integral, ¿no? Entonces, esto no era válido para la frecuencia de 0,01 Hz, no era válido esto. No es que no es válido, lo que pasa es que vos lo que podés asumir es que es tan lenta la frecuencia que los tiempos que te van a dar de temperaturas, las elevaciones de temperaturas se te van a dar de manera como si tuvieras un sistema de continuo, no de alterno, ¿sí? Es decir, vos vas a tener un chopeo
como ves acá en la sinusoidal, este chopeo, en vez de tenerlo, lo vas a tener sobre un punto de la sinusoidal, no sé cómo explicártelo. Vas a ver todo este chopeo en este instante acá, porque es tan lenta esta sinusoidal que lo vas a ver, el peor caso lo puedes analizar con el pico de la sinusoidal, ¿entendés? No necesitas hacer todo este análisis complejo que estamos haciendo acá. No necesitas calcularlo de esta manera, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, sí. Bien. En cambio, cuando nosotros tenemos frecuencias del orden de los hertz, en donde tenemos varios ciclos por segundo, el sistema térmico no ve todos esos ciclos, pero sí ve el valor medio de estas formas de corriente del sistema térmico. Por eso trabajamos con la expresión de la potencia térmica, la potencia de disipación como el valor medio de todo esto, ¿no? De todas estas corrientes. En realidad es el valor medio de la potencia, ¿no? En función de todas estas variaciones de corriente que tenemos de alterno. Escuché un ruidito, yo no veo el chat. Si quieren preguntarme, pregúntenme Hola, ¿se escucha? oralmente. Sí, Una consulta, entonces podemos suponer que el peor caso siempre son a bajas frecuencias o no se puede suponer eso. el peor caso siempre es a baja frecuencia. Es que ahora vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Ahora cuando terminemos de hacer el análisis, lo vemos. ¿Sí? Todavía no hicimos todas las cuentas. Ahora cuando la terminemos de hacer, vemos. Entonces ya tenemos la expresión de la potencia del transistor en el caso en el que tenemos unas corrientes de este tipo semiciclos sinusoidales. Fíjense que dependen del pico de la corriente media, del pico de la corriente en la carga, perdón, IM, y también depende, y también al cuadrado, ¿no? O sea que este término es el que predomina, ¿verdad? Y también va a depender de MA, también. Fíjense que depende del índice de modulación. Es decir, que mientras mayor sea MA, vamos a tener mayores pérdidas por conducción. Bueno, este es el caso del transistor. Para el caso del diodo se puede hacer exactamente el mismo análisis, pero en vez de trabajar con el ciclo de trabajo, trabajamos con 1 menos D y reemplazamos en la integral, o sea, donde dice D, acá ponen 1 menos D de T, y donde dice BC ponen BF, y donde dice IM ponen IM, esto es exactamente igual, y les va a quedar BF0, ahora en vez de ser BC de 0 va a ser BF0 por IM pico, acá les va a quedar esta expresión, menos MA sobre 8, más IM cuadrado, IM pico cuadrado, por RD, y ahora fíjense que es el valor de MA resta. ¿Sí? Claro, ahora sería mayor MA, menor pérdida, digamos. A mayor MA, menores pérdida en el diodo. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? O sea que es inversamente, no sé si es inversamente proporcional, porque no hay una proporcionalidad acá, pero tiene una relación inversa con el MA. O sea, en el caso del transistor es directa, y en el caso del diodo es inversa. Las de conducción. ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna duda? No. Bien. Bueno, vamos bien. Y en el caso de que tengamos un factor de potencia que no es unitario, lo que tienen que hacer acá es en donde dicen las corrientes y las tensiones van a tener un desfasaje, ¿sí? Que va a estar dado por la relación de los ciclos de trabajo con las corrientes. Eso está demostrado en el apunte. Yo no quiero hacerlo acá porque es bastante engorrosa la matemática, pero también podemos hacer el cálculo para cuando hay factor de potencia que no es unitario, y el coseno phi ingresa en este término que está acá. O sea, fíjense que la diferencia es muy pequeña respecto de un caso a otro. Lo que va a cambiar es que voy a tener ahora, en vez de MA sobre 8, voy a tener MA por coseno de phi sobre 8 y menos MA por coseno de phi sobre 8, y acá voy a tener MA por coseno de phi sobre 3pi, y acá voy a tener menos MA por coseno de phi sobre 3pi. Una ¿Sí? consulta respecto a estas fórmulas. Sí. ¿En el pastel la tenemos que acordar o se puede hacer dato esto? Buena pregunta. No me la voy a... Bueno, después lo vemos eso. Después lo vemos.
De última, si lo ideal sería que sepan cómo se calculan, que entiendan de dónde salen y traten de acordarse y traten de ver cómo se calculan, ¿no? De hacer el ejercicio ustedes. Y después vemos, de última, si nadie se las acuerdan, alguna ayuda les daremos, pero no, la idea es que traten de acordarse o de hacerse alguna cuenta rápida, ¿sí? Pero no es que no les damos la forma de obtenerlos, la forma de obtenerlas la tienen, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, bien. Igual no son muy complicadas, porque fíjense que, sí, fíjense de algo mnemotécnico, ¿no? Que ustedes tienen un término que depende de IM y BC de 0 y que está asociado a un coeficiente, ¿no? Y después tienen otro término que depende de IM cuadrado y de la resistencia y depende de otro, y tiene asociado otro coeficiente, ¿sí? Y el formato de este coeficiente es muy similar, en los dos casos es muy sencillo, es muy similar. Fíjense que está intercambiado el MA y acá en vez de un 2pi hay un 3pi y después el 1 va con el 8. Y después en un caso, donde está el MA resta y en el otro caso donde está el MA suma. O sea que tampoco es tan difícil de recordarlo. De todos modos, así todo, tienen forma de calcularlo. O sea que yo no lo veo tan complicado. De última, bueno, después veremos. Pero por ahora quiero que entiendan el concepto y después vemos cómo hacemos para evaluar esto. Bien. Entonces ya tenemos las pérdidas de conducción. En este caso, como dijimos en el ejemplo, dijimos que no teníamos desfasaje entre la tensión y la corriente, así que usamos las ecuaciones con coseno phi igual a 1, o sea que me queda esto. Y podemos usar lo que tenemos en las hojas de datos del SK100. Fíjense que podemos BC0, RCE, BF0 y RD, las podemos obtener a partir de la figura 1 y la figura 10 del SK100, GD 126T. Y después, para obtener las energías, recuerden que usamos el valor pico de la corriente VOP, es decir, 16 amperes, y para 16 amperes obtenemos estas energías. O sea, fíjense que ahora vamos a tener energías más chicas, ¿no? Más chicas. Bien. Entonces ahora hacemos el análisis para todas las llaves. Fíjense que ahora todas las llaves van a tener la misma expresión, ¿sí? Porque las corrientes medias son iguales para todas las llaves. ¿Lo ven? ¿O no lo ven eso? Los dejo pensando un poquito. ¿Se entiende por qué tenemos todas las potencias medias iguales? Tenemos la misma forma de onda de corriente en todas las llaves. En todas, literal. En todas tenemos semiciclos de sinusoidal. En algunas al principio del periodo de la sinusoidal y en otras al final del periodo de la sinusoidal. En todas las llaves va a ser igual. ¿Lo ven? Sí, eso sí. Y bueno, entonces, por lo tanto, la potencia, como depende de la corriente pico, bueno, de la corriente media, vamos a decir, y después queda en función de la corriente pico de la expresión, no va a depender, o sea, va a ser, para todas las llaves va a ser igual, porque es una función periódica. Claro, está bien. ¿Lo ven? Ya no tenemos continuas. Ya no tenemos una continua y dos continuas en otras llaves. Ahora tenemos todas sinusoidales. Todas semiciclos de sinusoidal. En las que van. Y ese semiciclo de sinusoidal va a estar desfasado en las llaves. Va a estar desfasado en el caso de una rama. En las dos llaves de una rama va a estar desfasado por pi. Y en el caso de otras ramas va a estar desfasado una cierta fase, pero la potencia media no nos importa el desfasaje que hay entre las ramas, va a ser lo mismo.
En todas, ¿se entiende? ¿Lo ven? Sí. Por lo tanto, podemos usar una única ecuación para calcular todas las potencias de cada llave, y me da, fíjense que BC009 por IM pico que es 50 amperes, por 1 sobre 2 pi, más MA que es 0,6 sobre 8, más 50 al cuadrado por la resistencia, por RCE que es 0,0095, por 1 octavo más 0,6 sobre 3 pi. Eso me da la potencia de disipación, la de conducción, perdón, y después la de conmutación. Voy a tener 1,5 milijoules más 5,5 milijoules por frecuencia de switching. Y eso me va a dar en todas las llaves una potencia media de pérdidas de 15 watts más 7 milijoules por frecuencia de switching. Para el caso del diodo es exactamente lo mismo. Me pasa exactamente lo mismo. Pero todos los diodos van a tener la misma potencia media, ¿sí? Porque van a ser sinusoidales desfasadas. No va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es que no van a ser las mismas potencias, obviamente, pero la expresión para todos los diodos va a ser la misma, ¿sí? Fíjense que me da 0,75 volt por 50 amperes. Acá está porque es BF0, ¿no? Por 50 por 1 sobre 2 pi. Ahora menos 0,6 por 8 sobre 8, porque acuérdense que es inversa a MA, más 50 al cuadrado por 0,01 ohms, que es esta que tenemos acá, más, por 1 octavo menos 0,6 sobre 3 pi. Y acá me queda más 4 milijoules por la frecuencia de conmutación, voy a tener 4,75 watts más 4 milijoules por la frecuencia de conmutación. Entonces ahora, en el caso de 100 Hz, voy a tener dos posibles frecuencias de conmutación, ¿no? Entonces, armamos el sistema térmico. Ahora va a ser más sencillo, porque ahora nos queda que todos tienen lo mismo, todos los transistores tienen lo mismo, así que planteamos para cualquiera de ellos, voy a tener la potencia, fíjense que la temperatura juntura en T1 va a ser igual a la del T2, T3, T4, porque están todos en la misma, operando bajo las mismas condiciones. Va a ser la potencia del transistor, cualquiera, son todas la misma, por la resistencia juntura disipador del transistor, más 6 veces la potencia del transistor, más 6 veces la potencia de diodos. Ahora tenemos todos trabajando al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ahora estamos considerando todos al mismo tiempo porque estamos trabajando con una señal que es periódica y que la contemplamos dentro del sistema térmico, de la dinámica del sistema térmico. ¿Sí? En el caso anterior no contemplábamos la dinámica de la señal dentro del sistema térmico, porque era tan lenta que podíamos asumir que eran continuas y tenían diferentes valores de continua cada rama. Acá son alternas y son todas semiciclo sinusoidal, y están todos esos semiciclos sinusoidal operando simultáneamente en el disipador. ¿Sí? Entonces tenemos 6 potencias disipadas de transistores debidos a esa forma de onda de corriente, y 6 potencias disipadas de diodos, ¿sí? ¿Sí? Al mismo tiempo, en el mismo disipador, y una potencia de transistor por la resistencia de juntura disipador. Eso más la temperatura ambiente me va a dar cualquiera de las temperaturas de juntura de los transistores. Si hacemos esta cuenta, me queda 15 watts más 7 milijoules por la frecuencia de conmutación, que es esta PT, es esto que está acá, por 0,4 grados centígrados por watt, más 6 por esto, más 6 por esto que está acá, por 0,1 grados centígrados por watt, más 25 grados centígrados. Hacemos esta cuenta y me queda que la temperatura de juntura ante 1 va a ser 17,85 grados, más la frecuencia de conmutación por 9,4 grados centígrados por kilohertz, más 25 grados. Si hacemos lo mismo para el diodo, bueno, esto para el transistor. Reemplazamos por la temperatura de juntura máxima y despejamos la frecuencia de conmutación. Y al hacer eso me queda que la frecuencia de conmutación para el caso de 100 Hz, para el transistor, va a ser 11,4 kHz. ¿Sí? Si hacemos lo mismo para el diodo, lo único que va a cambiar es este término que está acá, va a pasar a ser PD por RJ, resistencia juntura disipador del diodo, y son las temperaturas de juntura de todos los diodos, van a ser
la misma, ¿no? La misma expresión que voy a tener para cualquiera de las temperaturas de juntura de cada diodo. Es PD por la resistencia de juntura disipador del diodo, más 6 veces por la resistencia disipador ambiente, porque tenemos todos los elementos disipando potencia sobre el disipador, más temperatura ambiente. Reemplazamos, PD es esta que tenemos acá, reemplazamos acá, la resistencia de juntura disipador del diodo 0,55 grados centígrados por watt, más 6 veces, esto es exactamente igual que en el caso anterior, por 0,1 grados centígrados por watt, más 25 grados. Y me queda esta expresión que tenemos acá. 14,46 grados centígrados, más frecuencia de conmutación por 8,8 grados centígrados por kilohertz, más 25 grados. Despejamos, asumiendo también que la temperatura de juntura máxima del diodo es 150 grados, despejamos la frecuencia de conmutación y nos queda que la frecuencia de conmutación máxima que podemos tener, en este caso, para el diodo, es 12,56 kHz. De estas dos, lo que vemos es que la más restrictiva, nuevamente, es la del transistor, que es 11,4 kHz, ¿no? Entonces, fíjense, hicimos el análisis para 0,001 Hz y para 100 Hz. En un caso nos quedó 11,4, en este caso, y en el caso anterior, ¿qué nos quedó? A ver si me acuerdo, 9,55. Elegís ese. Finalmente, y claro, nos quedamos con esta, ¿sí? Fíjense que para todo el rango de operaciones, yo para que no se me queme el dispositivo, en este caso el transistor, para que no se me queme el transistor cuando opero a 0,001 Hz, tengo que usar 9,55 kHz. Después, si yo opero a otra frecuencia, no me importa, porque ya estoy sobrado con esta, o sea, voy a tener menos temperatura. No me interesa. O sea, ¿entiende lo que digo? Pasa lo mismo que pasaba antes. Yo cuando me quedaban dos frecuencias de conmutación, siempre elegía la más chica porque de alguna manera me garantizaba cubrir el peor caso. ¿Sí? ¿Se entiende? Una ¿Se pregunta entendió el entonces. proceso? ¿Eh? Una pregunta, o sea, si elegís la frecuencia Sí, y para frecuencia salida de 100 Hz, sí. el MF me queda 95,5 y me piden calcularlo, digamos. Sí, el MF son 100. No, no, estás confundiendo, estás confundiendo. A ver, Ah, déjame pensar. No, está bien, porque la frecuencia de la modulante está bien, es 100 Hz, estamos de acuerdo. ok. Entonces, sí, te queda 95,5 el MF. A ver, sí. No, 9, sí, 95,5, muy bien. Sí, está bien. Ah, Te listo, queda listo. 95,5 en este caso. Sí, igual es alto, fíjate que es una relación bastante alta. Estamos muy bien de MF. Ninguno de los casos te vas muy abajo. A mí Eh, me queda una sí, duda con esta frecuencia. ¿Esta frecuencia sería la de la salida del comparador? esta frecuencia, las de 100 Hz, es la La de, claro, es la que vos le ponés al modulador, a la modulante, ponerle a la sinusoidal que vos usás para generar la sinusoidal de salida, ¿no? Del inversor. En un caso iba a 0,001 Hz y en el otro va a 100 Hz. Entonces los MF varían de 95,5, cuando ya elegís la frecuencia de conmutación, luego de hacer todo este análisis vas a terminar eligiendo una frecuencia de conmutación, ¿no? Que va a ser 9,55 kHz. Entonces el MF va a variar entre 95,5 y sí, ya después tengo que hacer la cuenta, ¿no? Son 0,001, 1000 veces. O sea, si tuviera un Hertz tendría MF igual a 1, así que tengo 95, no, es muchísimo, es 9550 por 9 millones del MF, no sé. Me da una bestialidad el MF después, cuando tengo. Por eso lo puedo considerar como una continua, ya, te diría, ¿no? Cuando tengo 0,001 Hz. El MF es brutal. Déjame hacer la cuenta. Espérate que acá le hago una calculadora. Dame un segundo. Me queda 9,550 dividido 0,001. 9.550.000 te queda el MF. En el caso de 0,01 Hz. Y en el caso de 100 Hz te queda 9.550 dividido 100, ¿no? Dividido 100, 95,5. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Entendieron el procedimiento? ¿Entendieron la clave de todo esto? ¿Entendieron cómo en el inversor tenemos que entender, cuando trabajamos con frecuencias de Hertz, por ejemplo, de algunos Hertz,
ya no es como en el caso de continuo. ¿Lo ven? Tienen que trabajar con valores medios de corriente, de potencias, ¿no? Debido a corrientes que no son continuas. Bueno, y no sé qué hora es, ni sé la hora. Estamos Marcos, bien. Sí, ya estamos a media hora de terminar, sí. y de estas dos frecuencias, de la 11,4 y la 9,55, ¿cuál nos quedamos? Con la 9,55, porque si vos suponte que te quedaras con la de 11,4, ¿no? Cuando vos trabajes a 0,01 Hz, terminás quemando el transistor. Porque la máxima que te da para 0,01 Hz sin que se queme es 9,55 kHz. Entonces vos lo operarías a 11 y levantarías la temperatura futura a valores mayores de 150 grados. ¿Se entiende? ¿Lo ves? Perfecto, gracias. No, de nada. Voy a sacarla. ¿Saco la presentación o quieren Esto, asistir? Sí, una pregunta. sí. ¿Esto se repite para todos los casos? Tal vez nos convendría directamente calcularlo para continua, porque vas a la frecuencia más chica de conmutación. El tema es que vos fíjate que en el caso de continua, vos tenés solo 6 elementos que disipan potencia en el disipador, mientras que en el caso de alterna tenés 12 elementos que disipan potencia. Por eso yo no les quise responder rápido esta pregunta, porque no es tan directo. ¿Se Claro, entiende lo que Puede digo? darse el caso que si yo me pongo en continua, tenga una frecuencia superior a la Puede de pasar. alterna. Fíjate en el diodo, que tuviste 16 kHz en este caso, y en el de alterna creo que te dio menos. Creo que dio menos, a ver. 12,56 da en el diodo, ¿ves? En el de Sí, alterna. O sea que sí, en sí. el diodo dio menos en alterna que en continuo. O sea que no es algo que vos podés decir, listo, lo analizo en continuo y se acabó. Porque depende de cómo es el disipador, depende de qué tan alta es la frecuencia, qué tanto te da, qué tanto es el pico, el IM pico. no, por ahí a lo que me O sea, refería, sí, no, a lo que me quise referir es que por ahí al calcular las energías con una corriente mucho más grande, ahí claro. te da como un indicio de, pero no, no es tan lineal. No porque tenés las de conducción. Mm, Esas son las de conmutación nomás. Pero tenés las de conducción y en el caso de cuando tenés una alterna, tenés 12 elementos que disipan potencia en el disipador. claro, Mientras que en el caso de continua tenés 6, nada más. está bien. Entonces ahí te cambia eso. ¿Sí? Entonces no es tan directo. Lo tienen que analizar. O sea, es inevitable hacer el análisis, digamos. Perfecto. Bueno, Marcos, estas sí. filminas no sé si las podés subir. Eh, sí, la subo. No está, esto no está, no hay un video de esto. No sé si alguno ya estuvo mirando. El de Carrick. Sí, está Carrica con esto. Pero yo se la subo, no tengo problema. No sé si están. Por ahí están subidas, pero yo se la subo de nuevo. Ahora mismo se la subo. En Profe, Campus. Sí, una pregunta, pero respecto al parcial. sí. Entonces, ¿no vamos a poder tener nada de ningún tipo de ecuación ni nada a mano? Es que no sé qué les voy a tomar. Ah, ok. Porque la verdad que no tengo claro todavía el parcial, no lo tengo armado. Tengo una idea, pero Y, no lo y tengo lo, armado. pero Pero el yo creo que, a ver, ¿me están viendo? Sí. Yo creo que, ¿estoy compartiendo pantalla todavía? no. No, está No, vos ahí solo. está. Bien. Em, a ver, yo voy a ver, durante el parcial voy a ir viendo, porque, a ver, la idea es que entiendan lo que están haciendo. Si no entienden lo que están haciendo, no me sirve. Ahora, si son ecuaciones que no representan un entendimiento del tema, no me molesta. O sea, si es una cuestión matemática que no se acuerdan una expresión,
Sí. A mí no me molesta escribírselas, no tengo problema. Pero lo que no quiero es que recaigan en ecuaciones y no entiendan lo que están haciendo. Está Entonces bien. tengo que ver, eso lo tengo que ver yo, tengo que verlo yo personalmente. Pueden llegar a ser parecidos a los, no digo iguales obviamente, pero parecidos a los que hay en la parte de la práctica. O sea, si tiene sentido hacer esos. Sí, no, la práctica traten de hacerlos. Traten de hacer Ok. todos los ejercicios, todos los que puedan de los guías. Pregúntenme, mándenme mail, díganme, che, este ejercicio está bien, o lo hago, o no entiendo, o tiene sentido. Mándenme, porque, o pregúntenle, bueno, tienen jueves y viernes para preguntarle a Gustavo las consultas. El sábado va a ser el examen. Creo que con Gustavo dejamos el horario a las 8 de la mañana. Gustavo tiene que definir todavía el aula, no sé si ya la reservó, no tengo novedades. No sé si estás por ahí, Gustavo. Hola Marcos, ahora voy a debería pedir el aula, pero va a ser sobre Perfecto, eso a las 8, así que igual yo lo pongo en el grupo. perfecto. Eso te Pero iba a preguntar si lo avisaba por el grupo, el lugar, el aula. sí, ahora Gustavo hace todas las reservas del aula y el horario, y va a ser este sábado. El sábado Y 16. sábado 16, este no, el de la semana que viene, bien decís vos, Gustavo. Tienen el jueves y el viernes para preguntarle cosas, consultas. Me pueden mandar mails. Profe, una consulta. Sí. Con respecto a la fecha del recuperatorio, ¿esa en qué sería? En el caso de tener que... Y eso podemos hacerlo medio personalizado, porque lo ideal sería hacerla la siguiente semana, pero si no pueden, podemos estirarlo una semana más. O sea, lo que yo pienso es, yo le puedo tomar el recuperatorio a los que pueden en la semana que viene, así ya se sacan de encima la materia, en vez de tener que lidiar con tirarla hasta el final, porque yo sé que después se apelotonan todos los recuperatorios. Claro. Y los que no pueden, de última, le puedo tomar el recuperatorio la otra semana, antes de que cierre las notas. Perfecto. Eso a mí no me preocupa porque eso va a depender de lo que tengan que recuperar, porque no es que van a recuperar todo lo mismo. ¿Entiendes, no? Sí. O sea, yo probablemente tome algún oral para recuperar algún oral, algún coloquio y algún ejercicio se les manda en un momento y que depende, que es solo del tema que les fue mal y lo resolvemos rápido, pero eso profe, no me preocupa las fechas, no me preocupa. ¿se puede promocionar con el recuperatorio? No, imposible. A ver, sí se puede. No se puede promocionar si habilitaste. Es decir, por ejemplo, es una cosa rarísima que puede pasar, ¿no? Pero ponele que vos no habilitas, ¿no? Y vas a recuperatorio. Y con el recuperatorio reemplazás la nota que tenías floja y no sé, sumás más de 21, promocionaste. Pero eso no va, muy poco probable que ocurra. En general van a habilitarlos con el recuperatorio. Es muy probable que habiliten. Podría pasar, ¿viste? Yo no lo puedo prever, pero el recuperatorio la idea es que reemplaza la nota del examen que peor les fue. A aquellos que no habiliten. ¿Sí? Los que habilitan ya está. No les voy a tomar recuperatorio porque no tiene sentido. Porque aparte es peor para ustedes, porque si después le va mal en el recuperatorio y no habilitan, se van a querer matar. Entonces yo para evitar esa situación prefiero no tomarles nada. No, está bien, era solo para saber si estaba la posibilidad. No lo vamos a hacer así. Vamos a dejar que los que habiliten, habilitan, los que promocionan, promocionan y recuperan solo los que no llegan a la habilitación. Perfecto. Espero que sean pocos. Esperamos lo mismo. Sí, van a ser pocos, no.
No creo que tengan muchos problemas para este último parcial. Para mí le Y la va. verdad que se ve un poco más difícil, pero bueno, vamos a intentar. Se ve difícil, pero no es tan difícil. Porque yo lo que les digo, fíjense bien, miren bien las filminas que yo les pasé. O sea, básense en las filminas que les di yo antes y estas que ahora les voy a subir. Traten de hacer y agarren el apunte para complementar, no hagan al revés. Ok. ¿Sí? Los ejercicios que están en el apunte, muchos van a necesitar justamente el apunte para resolverlo, pero las filminas también les van a servir para entender lo que está en el apunte. Entonces, la clave está entre las filminas y los ejercicios. Yo creo que van a poder. O sea, no creo que les vaya mal en el tercer parcial. ¿Las filminas cómo figuran en el campus? Son los PowerPoint. Son PowerPoints. Ahora le subo el. A ver. Sí, pero ¿con qué nombre aparece? Ahí me fijo, porque- dame un segundo. Dame un segundito. Consulta, Sí. en cuanto a demostraciones y eso, no. No le voy a pedir demostraciones. Profe, y con respecto a la teoría, ¿va a ser de desarrollo, múltiple choice? No, la teoría van a tener que entenderla para poder resolver el ejercicio. Va a haber ejercicios que son casi teóricos, salvo algún que otro numerito que les voy a poner para que hagan alguna cuenta, y otros que van a ser más prácticos, más eminentemente prácticos, ¿no? Que van a tener poca teoría y mucho de práctica, ¿no? Por eso tienen que tratar de entender la materia o sea, estos 2 capítulos que les vamos a tomar, que los entiendan lo más posible, ¿no? Déjame que ya te digo cómo están los archivos. En el caso de la primera clase las clases que di yo, es clase inversores Judewix, es el último archivo que está en la parte de inversores. Esa es el PowerPoint. Es el PowerPoint. Tiene 7 diapositivas más o menos. Dice clase-bsi.pptx el archivo, cuando te lo bajás. Y déjame ver cuántas diapositivas tiene. Sí, tiene 7. Sí, tiene un par de diapositivas que yo no les di, que no les sirven, o bueno, si las quieren leerlas, pero no se los tomé. Y son 7 diapositivas, sí. Y después la que les voy a subir ahora, que no sé si está. Vamos a ver si está, pero me parece que no. No está subida. Y lo que aparece en el apunte como SPWM. SPWM es sinusoidal, es el PWM sinusoidal, es sinusoidal PWM. Sí, pero porque aparece separado, por eso. Sí, pero es lo mismo. Después tenés el SVPWM, que ese no se los voy a tomar, que es el de inspectores espaciales. Ese no lo voy a tomar, el que es SVPWM. Pero el SPWM es el PWM que les expliqué. Y después está el SPWM modificado, que es el PWM sinusoidal con inyección de tercera armónica, que ¿El yo trapezoidal te no lo entra? di. ¿Qué? El trapezoidal. Trapezoidal es lo mismo, pero no tiene sentido porque es lo mismo. O sea, es como si fuera es casi la inyección de tercera armónica. Tiene más armónico porque es trapezoidal. Pero no les voy a tomar eso porque tiene infinita cantidad de armónicos eso. En realidad, vos lo que estás haciendo es generar una referencia trapezoidal. Necesitas generar una referencia trapezoidal, pero matemáticamente es intratable eso. ¿Sí? Eso es más para simulaciones, está bueno eso. Pero para tomarles en papel, imposible, esto de trapezoidal. Es muy, muy complejo. Una consulta, que por ahí no escuché bien.
¿el examen va a ser teórico-práctico o solamente práctico? El examen es teórico-práctico, pero teórico-práctico en el sentido de que hay ejercicios que son más teóricos que prácticos, o sea, que tienen una parte teórica muy grande, tienen que entender. Es como que si no lo saben, si no lo entienden, no lo van a poder resolver, y que la parte práctica es casi trivial, digamos, pues hacer 2 o 3 cuentas con una calculadora. Y después hay otros ejercicios que son más prácticos, que la parte teórica tienen que tenerla para entender lo que están haciendo, pero que es más todo más práctico, más de haber resuelto cosas, ¿no? Claro, pero siempre la teoría para entender lo que hay que hacer, no para desarrollar algún concepto o No, algo. bueno, es que el funcionamiento del inversor es teórico, ¿verdad? Sí, sí, obvio. Y si yo les pido que expliquen alguna cosa de funcionamiento y que hagan alguna cuenta, eso es más teórico que práctico, ¿verdad? Eh, y si yo les pido, por ejemplo, no sé, que resuelvan algo de lo que vimos hoy, ya es más práctico. Entonces, a eso voy con que es teórico práctico. No digo que tengan que andar demostrando matemáticamente cosas, porque no le veo la gracia, porque no me parece que sea algo que sirva para algo, ¿no? Pero sí quiero que entiendan cómo funciona el inversor. Entonces, eso es teórico. ¿Sí? Ok, gracias. Una Bueno, consulta, Marcos. ¿Cuál es sí. la dinámica de la clase de mañana? ¿Es presencial? ¿Es virtual? No, mañana es consulta y después tienen consulta jueves y viernes. O sea, O tienen 3 sea, consultas. presencial en el laboratorio. Sí, todas presenciales. Lo Perfecto. que yo estoy en España, ¿viste? A mí me pueden mandar mails, yo estoy 4 horas de diferencia, o sea, estoy 4 horas, acá ya son las 8 de la noche, 8 menos cuarto. A mí me pueden mandar mail, me pueden mandar WhatsApp, yo no tengo problema. Eh, Después está Gustavo está en las clases, va a estar atendiendo consultas jueves y viernes, presencial. Y en el examen va a estar Gustavo, presencial, en algún aula. Y después la corrección la vamos a hacer entre Gustavo y yo, mitad y mitad. Y nos vamos a ir pasando los exámenes. Él me va a mandar fotos de los exámenes. Y es al estilo antiguo, corrección, nota y se terminó. No hay práctico, nada. Así que bueno, ya falta poco para que termine la cursada. Así que traten de no decaer, de estudiar, de hacer consultas y llegar afilados. Así no, así los que vienen bien no caen y los que no vienen tan bien pueden repuntar un poco. ¿Sí? Por eso les digo, no pierdan la oportunidad de hacer consultas. Bueno, ¿alguna consulta, valga la redundancia? ¿Cómo Sí, están? sí. Una pregunta. Bueno, dale. La semana pasada habíamos visto con Gustavo, estábamos hablando de qué pasaba cuando sobremodulabas. ¿Eso Sí. se va a evaluar? Pero teóricamente, ¿no? Cuando sobremodulás, bueno, pero cuando lo llevas a muy extremo pasás a 6 pasos. Lo que pasa es que en el medio tenés cualquier cantidad de cosas que son inmanejables. Completamente no lineal tenés la respuesta del inversor. Ya no responde linealmente con el MA. Cuando te pasás de MA igual a 1, empezás a tener unas formas de onda rarísimas. Así que es muy difícil evaluar eso en un papel.